Arrancamos temporada de triatlón el 9 de enero en el Duatlón de Cheste, en el circuito Ricardo Tormo, con la primera prueba de la Liga de Clubes. Una Liga de Clubes que va a contar con 6 pruebas, 2 de ellas por equipos, como es esta, el Duatlón de Cheste contrarreloj por equipos, 2 de ellas relevos mixtos, donde corren equipos de mixtos, 2 chicos y 2 chicas, y otras 2 de ellas donde los triatletas participamos de forma individual, pero luego hay una clasificación por clubes. Y con estas 6 pruebas, pues luego tenemos la final de Liga de Clubes, tanto en División Promoción, en Segunda División y en Primera División. Ha ido todo muy bien, bastante rodado, es una prueba muy segura, donde se realiza una carrera a pie a 2 vueltas bordeando todo el circuito de Cheste. Luego pasamos a un segmento ciclista con 5 vueltas y volvemos a bajar y hacer esa T2 y bajamos a pie, a hacer una vuelta de carrera a pie para entrar a meta. Como comentaba, todo ha transcurrido con normalidad, pero sí que es verdad pues, que el viento pues, ha hecho que la prueba sea que tenga un poco de dureza, ¿no? Y entonces ha sido una prueba divertida, podríamos decir. Una jornada muy chula en el circuito, que siempre la bici está muy chula, pero claro, con el día que ha hecho de viento ha perjudicado un poquito, pero bueno, una buena mañana y sobre todo por el podio. La verdad es que ha sido un circuito un poquito duro, sobre todo en bici, porque teníamos el viento en contra en algunos tramos, pero cuando íbamos a favor íbamos bastante bien. Y la carrera, al principio teníamos ahí un poco de más de kilómetros que se nos han hecho un poco más duros, pero luego la última carrera la hemos podido defender muy bien y estamos muy contentas en esta competición. La carrera, bueno, pues una gozada rodar por aquí por el circuito de Cheste. Una lástima el aire, muchísimo viento, pero bueno, todo pasa y al final acabas disfrutando de lo que te gusta. Hemos quedado primeros de tanto Primera División como Autonómico y bueno, contentos. Ha sido un duatlón duro por el aire y por las cuestas que había, pero hemos hecho un buen trabajo en equipo, nos hemos divertido y hemos conseguido este primer puesto, así que muy contentos. Bueno, Caixa Popular, como entidad valenciana que somos, pues estamos cerca del deporte valenciano. Compartimos los mismos valores, bueno, y una forma de demostrarlo pues es siendo el patrocinador de la Liga de Clubs y bueno, que ya llevamos muchísimos años ya colaborando con la Federación de Triatlón. Bueno, y estamos encantados de colaborar y de darle ese empuje al deporte valenciano. Os invitamos a vernos de nuevo en la próxima prueba de Liga de Clubes, que será en el Duatlón por relevos mixtos de Castelló.